Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta, según la costumbre. Y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Queridos hermanos, dentro de todas las catequesis que hemos venido hablando, lógicamente como que la catequesis de hoy no entra dentro del tema, de la temática propia de la Cuaresma. Casi sería como una clase de moral sobre el matrimonio, sobre la familia. Y sí, la voy a aprovechar, sin duda. Perdón por lo que voy a manifestarles. Ciertamente, mi familia a mí siempre me apoyó. Me apoyó mucho en el seguimiento de mi vocación. Ahora bien, me acuerdo que yo tenía aproximadamente 11 años cuando por primera vez escuché hablar de la vocación sacerdotal. Y claro, yo fui con el sacerdote que nos lo expuso y me dijo: «Eres muy pequeño». Y fui a mi familia y se lo dije a mi mamá, a mi papá. Desde luego que a mi papá no le gustó. Pues no sé, tenía sus planes, pero mi mamá es muy calladita, me apoyaba bastante. Al año siguiente, el grupo de los legionarios que estaba de vacaciones allí en mi pueblo, en Zamora, Michoacán, pues fue a misa, donde yo era monaguillo, en el corazón de Jesús, el santuario. Y enseguida, pues vino en mí el deseo de la vocación. Yo estoy pensando en este Jesús niño de 12 años, y yo tenía 12 años, que pues se quedó en el templo, sin saberlo sus papás. Entonces imagínate, claro, lo que nos dice aquí el Evangelio de San Lucas, pues, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y lo fueron angustiados, dice el Evangelio, a buscarlo. Gracias a Dios, pues mi papá se dio, me dejó ir
pero siempre con un poco de, como diríamos, de cautela, ¿no? Decir, a ver si se cansa y vuelve para casa. Gracias a Dios, pues miren, aquí estoy. Entonces, perdón, digo que les manifieste esto. Mis hermanos también me estarán escuchando en esta homilía para que vean cómo Dios nuestro Señor, pues de cada uno de nosotros tiene sus planes. Pero no somos una isla en el mundo, somos parte de una familia. Y eso es lo que quiero hablar, una familia. Aquí la familia de Nazaret, la familia formada por María, José y Jesús. Hoy, qué pena, creo que estamos pasando por una crisis tremendamente profunda de la familia. Y se los digo yo, que me he dedicado muchos años como juez eclesiástico a las nulidades matrimoniales. Me da mucha pena hablar de esto, pero es muy triste el sufrimiento terrible que ambos o una parte de la familia, el esposo o la esposa, pues pasan. Entonces, por eso hoy, el día de San José, es un día para rezar, para pedir protección, fuerza, gracias especiales para los esposos. No es fácil, yo lo sé. No es fácil formar una familia. Pero Dios nuestro Señor nos creó no para estar solitarios, sino pues para que le ayudemos a Él a traer hijos de Dios al mundo. Por eso pidamos mucho, para que Dios nuestro Señor a esos jovencitos, a las personas adultas, a las que están pasando por malos momentos en su matrimonio, pues les conceda la gracia de ver una luz para el futuro. Usted imagínense, el Evangelio nos pone bien claro la angustia que pasó María y José. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y lo buscaban, dice ahí, 3 días buscándolo. Y lo encontraron, como digo yo, tan campante, ahí en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y San José, rápido, claro, como buen papá, ¿por qué has hecho esto con nosotros? ¿No sabías qué? Dice, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él tranquilamente dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi padre? Qué fuerte, ¿eh? Ojalá que cada vocacionado, vocacionada, pueda responder así a sus padres cuando le preguntan, a sus familiares. Porque ¿cuántos de nuestros familiares dicen, este huyó, este es un cobarde, se fue del mundo? No, seguimos el camino que Dios nos ha tratado. Entonces, por ello, fíjense, el Evangelio lo pone bien claro, pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Es verdad, es muy difícil. Es muy difícil entender y aceptar a veces los planes de Dios. Los planes de Dios. Imagínense nosotros, a mí me tocó, y conmigo otros compañeros, dejar nuestra familia de América a Europa a los 16 años. Entonces sí, por aquella época, lógicamente estábamos en fundación y no se podía volver fácilmente a visitar la familia. Perdón lo que voy a decir, yo duré casi 9 años sin ver a mis papás. Pero cuando volví,
volví sacerdote. Y entonces me acuerdo que mi papá de rodillas me ayudó a la misa en el santuario de Guadalupe, llorando. Entonces, esto es importante. Por ello, digo, estoy hablando de cosas muy íntimas, pero que hacen relación con lo que estamos celebrando hoy, la familia. San José, patrono de la familia, que Él nos ayude a formar familias en donde nazcan niños, me parece muy bien, pero también que nazcan sacerdotes, que haya vocaciones. Hoy es un problemón, no tenemos vocaciones, no hay sacerdotes. Entonces, por eso, queridos hermanos, permítame, me excuso, les pido perdón, porque he abierto mucho mi corazón hoy, pero es San José. San José que nos tiene que apoyar. Apoyémonos en Él. Pidámosles cómo Él cuidó a su esposa María y a su hijo Jesús. ¿Cómo los cuidó? Callado en silencio, pero con toda la entrega de su alma. Por ello que Él proteja las familias, aquellas sobre todo que están pasando por circunstancias difíciles, y que sepan ver en la prueba también la gracia de Dios, que Dios está presente. Que no se dediquen simplemente, como digo yo, a patalear, a quejarse. Me pasa eso, Dios me abandonó. No, Señor. A ver si no lo abandonaste tú primero. Por ello, recemos mucho, queridos hermanos, por la familia cristiana. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.